Sean bienvenidas a su espacio Conectadas y tengan muy buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 de Hechos y vamos a leer de los versículos 13 al 20. Hechos 4 del 13 al 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a seguir con el tema de lo que pasó después del milagro. Y en el versículo 13, la parte A, tenemos ahí que el concilio está sorprendido. ¿Pero por qué estaban tan sorprendidos? Porque vieron el poder de Pedro y de Juan. Cuando dice allí, ¿verdad?, que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, lo vieron con qué firmeza hablaban de Jesús. Pero es porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, el concepto que tenían de estos apóstoles era que simplemente se trataba de hombres corrientes, sin mayor educación. Pero lo que no sabían era que habían sido discípulos del Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, a quien también menospreciaron. Veamos ahí en Mateo capítulo 13 y vamos a ver el versículo 54 y 55. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se quedaron sorprendidos, pero a la vez le menospreciaban. Ahora veamos allí, seguimos allí, que ellos le reconocieron también porque habían estado con Jesús. Primero, que el concilio fue sorprendido. Luego, les reconocían que había estado con Jesús. Y allí está en el versículo 13 y a la parte final. Ahora veamos las evidencias que mostraban que los discípulos habían estado con Jesús. Pues ya vimos que eran poderosos en la palabra. Además, el milagro del cojo sanado en el nombre de Jesús, que por cierto estaba presente. Eran hombres también que reflejaban a Jesús, pues tenían compasión como Jesús. Hombres que se mantuvieron firmes en su fe. Luego en el versículo 17 tenemos al concilio luchando contra Dios, cuando dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es que toda esta gente, los fariseos, los saduceos, que eran miembros del concilio, estaban preocupados. Y miren
qué problema tenían y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto está la señal ya manifiesta que ha sido hecha por ellos y que ha sido notoria a toda la gente en Jerusalén, y no podemos negar eso. Así que ellos pensaron que la solución era amenazarles y decirles que no debían hablar más de Jesús, no hablarle a nadie más de Jesús. Pero mire la respuesta de Pedro y Juan en el versículo 19 y 20, cuando le dice, porque no, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta respuesta fue atrevida y demostraba valentía, pues se encontraban ante el tribunal judío que tenía autoridad para azotarlos, encarcelarlos y aún matarlos. Las autoridades humanas deben ser respetadas. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13 del 1 al 6, y también el apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro 2:13. Sí, debemos obedecer las leyes humanas, siempre que sus leyes no estén en conflicto con las de Dios. Además, esa respuesta demostró valentía y mostraron su lealtad a Dios. Mire qué respuesta más tremenda la que ellos dieron. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Que nadie, ningún gobierno, ninguna monarquía podrá borrar el nombre de Cristo, porque Él es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero número dos, ¿qué aprendemos nosotros también? Bueno, aprendemos de la firmeza de estos hombres, de la valentía para seguir predicando el Evangelio a pesar de las amenazas que habían sido recibidas, oídas por ellos. Nosotros también debemos ser mujeres leales al Señor. Que el Señor sea el centro en nuestra vida y que con fervor seamos testigos fieles proclamando el mensaje de esperanza y salvación. Y esos versículos 20 y 21, los debemos de saber de memoria y subrayarlos en nuestra Biblia, cuando dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué preciosas palabras, qué preciosa respuesta que dieron los discípulos a todos los del concilio que los estaban amenazando. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el ejemplo de estos hombres que estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas por la predicación de tu palabra, por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no ser indiferentes, a que tengamos compasión por la gente que no te conoce, que no ha recibido a Cristo en su corazón y que no tienen la vida eterna. Gracias porque tú nos hablaste un día y respondimos a ese llamado y somos tus hijas. Ayúdanos a ser fieles a ti, señoras, a estar firmes en la palabra y que podamos compartirla a otros. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, llegamos al final de este programa y les recuerdo que no hay mejor manera de vivir que estar conectadas con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios las bendiga.